En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Bienvenidos a la apologética, es decir, donde buscamos dar las razones de nuestra fe, ¿ok? Dar las razones. Esta vez es un tema que teníamos guardado mucho tiempo porque queríamos darlo después de las explicaciones filosóficas, pero había otros temas urgentes que teníamos que ver. Ya habiendo visto esta es la del primado y la de Rosario y María y eso. Ahora ya es las pruebas entonces de la existencia de Dios. Vamos a ver las 5 vías de Santo Tomás, los 5 vías de demostración de la existencia de Dios. Ahora, estas vías en este sentido constituyen una manera filosófica de ver llegar a Dios, a su existencia. Como Romanos 1, cuando dice que la visión, el poder llegar a Dios está en la posibilidad de todos. ¿Okay? Pero luego en el Vaticano I, Concilio Vaticano I, dice, en Dei Filius, dice que todo el mundo podemos llegar a conocer a Dios con la sola razón, pero es difícil, requiere esfuerzo y requiere conocimientos previos, requiere un cierto nivel de pensamiento, porque no es fácil, pero no significa que es imposible. La razón sí llega. Pero aunque, y el problema aquí va a ser, aunque yo lo explicara así, en un inicio quizás, como son conceptos metafísicos y cosas así, a veces uno dice, bueno, entiendo las palabras, pero no capto a qué va eso, o sea, ¿no? ¿No? Y porque las palabras sí son sencillas, pero las realidades que están atrás, juntadas esas palabras así, hablan de algo muy profundo. Y a ver si lo logro explicar. Y esta vez yo creo que sí se vale preguntar, ¿ok? Los presentes, ¿no? Y entonces los del internet, lo que sea, pues se le explicamos la pregunta y si es posible la respuesta. Entonces, estos vienen de la suma teológica de Santo Tomás. La primera parte, capítulos 2 y 3. ¿Ok? Bien, entonces, tal cual, los vamos a ver, ¿no? Las vías. Primera vía del conocimiento de Dios, de la demostración de la existencia de Dios, es por medio del movimiento. ¿Ok? Movimiento. A todas luces nos queda claro que las cosas se mueven, pero movimiento en el sentido filosófico no es el desplazamiento de las cosas. ¿Okay? Movimiento en sentido filosófico es ir de la potencia a la acción, al activo, del poder ser a sí ser. Eso es movimiento en sentido filosófico, que incluye desplazamiento. Potencialmente esto está acá. Entonces, pasó de potencia a acción, a activo. Era posible, ahora es. Ahora, eso es cuando estamos hablando de movimiento de desplazar. Quisiéramos hablar de movimiento en el sentido del no ser a sí ser.
Eso es un movimiento, eso es el movimiento en cuanto a filosofía, ¿ok? Lo que no es, llega a ser. Eso es movimiento. En este sentido de las pruebas de la existencia de Dios y en sentido metafísico. ¿Ok? Es pasar de la potencia al acto. Potencia a acto. Lo que podría ser, llega sí a ser. ¿Ok? Entonces, hemos visto que hay cosas en el mundo que efectivamente se mueven. Por ejemplo, ustedes y yo. No éramos y ahora somos. Pasamos de la potencia a sí ser. ¿Okay? Ahora, obviamente, para que algo pase de la potencia al acto, necesita algo que lo mueve. ¿Por qué? No puede moverse a sí mismo si ni siquiera está. Digo, es muy evidente eso, espero, ¿no? Si yo no existo, pues ¿cómo logro existir? Si no existo, no puedo hacerme existir. Lo decimos de otra forma, de la nada no sale nada nunca. Solita nunca sale nada de la nada. ¿Okay? Es este principio, el principio de movimiento. ¿Okay? Obviamente también podríamos hablar de las cualidades de algo, ¿no? Es decir, las cualidades, por ejemplo, las moléculas de algo que con el movimiento de otra causa, bueno, eso sería más, de todos modos eso nos lleva hacia las causas eficientes y eso sería otro argumento después. Sobre todo eso, yo quisiera nada más quedarnos con eso para que ojalá pudiera quedar claro eso de ir de potencia al acto. Potencialmente estoy parado, pero todavía no. El movimiento es lograr de la potencia de estar parado a estar parado. Esa potencialmente parado, llegar a ser parado, pues yo tuve que hacerlo, ¿ok? Aquí estamos hablando de algo más bien, no potencia en cuanto a desplazamientos, esa es la clave, ¿ok? La clave es no quedarnos nada más en desplazarse las cosas. Eso es movimiento en sentido material. Queremos hablar de movimiento de potencia a acto, pero explico con estas cosas para que veamos, ¿no? Lo que no es, llega a ser. ¿Ok? O sea, sería que algo que no tiene esencia la llegue a tener. Sí, pero más bien no solo esencia, sino sobre todo existencia. Sí, bueno, pero vamos. Si no existe, tampoco tiene esencia. Exacto. Para existir tienes que tener esencia, ¿no? Bueno, todo cuanto existe tiene una esencia, si no, no existiría. Sí, exacto. Es concomitante, es al mismo tiempo. Sí, pero digamos para no confundir la palabra de movimiento, porque el movimiento habla de cinética, o sea, para nuestro mundo moderno. Sí, en este sentido estamos más bien hablando de existencia, más que esencia. ¿No? Ok. Yeah. No la esencia de las cosas, sino sus existencias, su posibilidad de que es. No es y ahora llegó a ser. Sí. Sí, o sea, como el óvulo es su potencial ser humano hasta que se fecunda con el espermatozoide y ahora sí ya es un ser humano. Sí. Sí. Y para que eso sucediera, se hizo falta los papás que dieron los gametos. Ajá. Correcto, bien, sí, eso, ahí va. Ahí va. Así, nada se da a sí mismo la existencia, nada. ¿Por qué? Pues si no existe, ¿cómo se dio a sí mismo la existencia? Si no existe. Sí, perdón, es tan evidente, pero tan evidente como refutado. Durante siglos esto ha sido refutado. No entiendo por qué y cómo, porque pues, ¿cómo refutas eso? O sea, es tan evidente. Y sin embargo, no. Y los científicos hoy dicen, el mundo es que no hay creador, no hay. Entonces, ¿de dónde vino todo? Y el problema de dónde vino todo es que
si algo no puede darse la existencia, alguna otra cosa le tiene que dar la existencia. Pero para que esa otra cosa diera existencia a algo, algo tuviera que darle existencia a ese. A no ser que ese mismo tiene en sí mismo la existencia. Es decir, ya es. No llega a ser, sino ya es. Y siempre ha sido. Y nunca no será. Es decir, está fuera de lo material, pues contiene todo lo material. Una manera de verlo es, ¿no? Con el tipo, estamos con un pizarrón y lo que tú escribes, ¿ok? Lo que escribas en el pizarrón, esas son las cosas que llegan a ser. Escribo una letra, esa letra no era, pero ya es. Y un dibujo igual, no era y ya es. Pero si no hay pizarrón, nada es. No puedes poner nada si no hay pizarrón. Okay, pero incluso ese mismo pizarrón necesita algo que lo sostiene. Esto es tipo lo que llamamos Dios. Ese ser inmóvil que mueve todo. Y esto viene desde Aristóteles, ¿eh? Eso no es Biblia. ¿Okay? Y ellos ya tenían esto claro, ¿no? Filosóficamente se llega a saber eso. Un motor inmóvil. Ese motor mueve las cosas, es decir, es que cuando pensamos motor, otra vez estamos pensando en desplazamientos y cosas. No, nosotros quisiéramos hablar de llevar a existencia, un poco más al son de esto que dijiste, ¿no? Del óvulo no fecundo y ya luego es un ser humano, ¿no? O sea, porque hubo fecundación y ya llegó a ser algo. No era y ahora es. No era lo que es hoy. No era. Hizo falta algo para llegar a ser lo que es hoy. Sí. Estaremos hablando un poquito de la teoría espontánea, que si existe o no existe la teoría espontánea. Por eso, pero la teoría espontánea niegan el hecho de que haya ese motor inmóvil. Pero el problema con la espontaneidad, porque espontáneamente las cosas no suceden, eso es evidente. Sobre todo las cosas ordenadas no suceden, pero luego vamos a ver eso también, en cuanto al orden, ¿no? Pero el mismo hecho de que las cosas pueden existir y suceder y pasar de potencia a acto, potencia puede ser a sí ser y todo eso, es una realización ordenada. Y no me importa cuántas veces dejes caer las plumas, o sea, si yo tuviera un manojo de plumas o de monedas, los dejo caer así, de aquí, plumas mejor, y las suelto, ¿cuántas veces tiene que caer para que ya todas las plumas queden alineadas uno al lado del otro? Es que los que estudian estadística ellos sí dirían es imposible. ¿Por qué? Porque la probabilidad es un número tan vasto que ellos, siendo científicos en esta ciencia, esa parte de las matemáticas, ellos dicen es imposible. Porque es un número tan estratosférico, de probabilidad, ellos dicen, esa es probabilidad nula. Es decir, no existe. Es imposible. Y si ellos son los científicos de eso, pues aceptemos la ciencia, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, no sé si eso queda más o menos claro. El problema con uno del otro, o sea, vas a seguir hasta cuándo, ¿no? Esa es la cosa. Pero el problema no es esa. El problema es que empezaste ahí. Entonces, si esta línea hacia atrás es infinita, ¿ok? ¿Cuándo llegaste aquí?
Porque ¿cuánto tiempo se tarda para recorrer una distancia infinita? Infinito tiempo. ¿Infinito tiempo ya pasó? No. Entonces no estamos aquí. Si esta línea hacia atrás es una línea infinita de tiempo de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto hasta hoy, digo, de llegar a ser de motor movido por otro motor movido, por otro motor movido, por otro motor movido, y algo que tiene que mover ese movido, y entonces se sigue moviendo. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Infinito tiempo? Pues no ha pasado. Entonces no estamos aquí. Y ahí sí tengo la prueba de bat. ¿No? De bat de béisbol. Si tú crees que no estamos aquí, pues acércate. Yo te aseguro que sentirás que sí estás aquí. Te das cuenta que sí estás aquí. Bueno, un segundo, aunque sea. No será en la cabeza, ¿ok? Para que no te quitemos tú que estés aquí. Bien, ok. Pues para mí, según yo, ya más o menos eso queda aclarado, y veo las caras que sí, pero como que veo las caras como que miedosas de decir que sí. Pero así es, ¿ok? Así sería esta primera, ¿no? De llegar a ser lo que no era, ya es. Y tenemos que llegar a un motor inmóvil. Nadie lo movió, él es el que mueve. Y ese motor inmóvil es lo que llamamos Dios. Okay, entonces, el primero de movimiento sería movimiento de potencia a acto, de lo que no es a lo que sí es, y eso viene de un motor inmóvil. Y en sí mismo no hizo, siempre es para que pudiera meter en existencia lo que potencialmente es. ¿Okay? Bien. Segunda vía. Sería la vía de ¿cómo diríamos? La eficiencia. Eficiencia. O sea, causa eficiente. Una causa que efectiva causa una cosa, pero eficiente en el sentido que reacciona y logra algo, ¿no? Esto es la segunda vía. Hemos visto que hay cosas que causan otras cosas. Eso es. Y cuando no vemos la causa, empezamos a pensarle, ¿no? ¿Qué será lo que está pasando aquí? ¿No? No sé, si la pluma empezara a flotar así, no sé, ¿por qué se está levantando esa pluma? ¿No? Pensamos siempre razón suficiente de las cosas. ¿Se acuerda cuando hablamos, los que estamos, el tema del filosófico de razón suficiente? Tiene que haber una razón suficiente para las cosas. Si no, no pueden darse. No puede darse algo sin una razón suficiente. Y lo vivimos sin pensarlo, ¿no? A cada rato. Todo el día, sin darnos cuenta, es más, ¿no? Nunca hemos pensado, ¿no? Pero cualquier cosa la pensamos sobre razón suficiente. Que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Al inicio está haciendo el ruido, ¿no? Alguien está en la puerta, o sea, escuché el ruido, y yo dije, bueno, alguien está tocando la puerta. Razón suficiente, alguien tocando la puerta. No, razón suficiente es que estaba aquí tocando. Esa es la razón suficiente, pero yo estaba en la búsqueda. Lo hacemos siempre hacemos, a todo el día hacemos eso. Hoy es un ruido en la noche. Razón suficiente, a ver qué fue. Y cuando no encuentras qué fue, ya quedas extrañado, ¿verdad? Ya te cubres o no sé, o escapas o te persignes, rezas, no sé. ¿Por qué? Porque eso es nuestra reacción. Nos hemos visto a lo largo de toda nuestra vida que para que haya cosas, o sea, los sucesos, etcétera, en nuestras vidas, siempre hay una razón suficiente por las cuales esas cosas suceden. La ciencia a cada rato está en eso. ¿Y por qué podemos hacer ciencia? Por eso, porque
el mundo está organizado de tal forma que sí, se descubren razones suficientes para las cosas. Hemos podido ver razón en las cosas. ¿Tenemos todas las razones? No, pero hemos descubierto que hay una inteligencia en las cosas. ¿Okay? Hay una eficiencia, una causa eficiente de las cosas. Pero, igual que en la anterior, esto A causa B. Bueno, vamos al revés, ¿no? Es que ¿cómo lo hago para que B causa A, pero ¿qué causó B? C. ¿Y qué causó C? D. ¿Y qué causó D? E. O sea, ¿y hasta dónde llegas? Lo mismo, ¿no? Tienes que llegar a una causa eficiente no causada. Porque uno no puede ser causa de sí mismo. Porque si no existo, ¿cómo me causo a mí mismo? Okay, no puedo ser yo la causa de mí mismo. Entonces, pero hay un detalle aquí interesante, porque te suprimes, fíjese, filosóficamente hablando, suprimes la causa. ¿Qué suprimes con suprimir una causa? El efecto. El efecto. Los bomberos trabajan eso, por ejemplo. Quito el calor de algo, ya no hay fuego. Por eso los extinguidores también quitan oxígeno, etcétera, pero también muchas veces se lanzan frío y enfrían la cosa. Y si la cosa queda más frío, ya no está incendiado, porque no hay calor. Entonces, si se suprime la causa, el efecto desaparece. El efecto se suprime también. Y por lo tanto, no puede existir, o sea, una primera causa que causa otros efectos y causas intermedios, porque efectos de uno y causas de otro, y así hasta la última. Y el efecto último de algo no puede existir si ese algo si esa causa no existiera. Por lo tanto, si hay una causa a su vez causada, su causa, o sea, esa causa causada, por lo tanto, no necesariamente está ahí, porque tuvo que ser causado. Por lo tanto, este efecto último no necesariamente tampoco va a estar aquí. Entonces, si es que tenemos puras causas causadas, no tenemos nada. ¿Cómo? Es que ¿cómo podrías tener algo si la causa misma, la que causa las otras cosas, no está? ¿O podría no estar? No, el hecho es que sí está. No, el hecho es más bien no está, a no ser que logre hacer que esté. Las cosas no se crean solas. Es que nosotros, por así decir, estamos siempre presuponiendo la situación porque vivimos en este hoy y presuponemos lo que nos llevó hasta hoy. Y presuponiendo eso, decimos que lo de hoy obviamente es evidente. Sí, pero ¿qué tal si ¿qué tal si hace 5 minutos no existía? No estaríamos, ¿no? Si no había, hace 1 hora no había mundo, nosotros estaríamos aquí ahorita. No, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, si esas cosas que fueron causadas no existieran, no estaríamos. Pero si esas cosas no son la causa efectiva así, de sí mismas, etcétera, pues a su vez tampoco existirían. Entonces, más bien no hay nada hasta que empieces con uno no causado, sí. Podríamos poner el ejemplo de cuando arrojas una piedra a un lago. Al momento de que la piedra cae, genera ondas. Onditas. Uh-huh.
que se expanden Sí. de manera circular a diferentes direcciones. Ujú. Pero la piedra ya no está ahí para seguir haciendo ondas, sino solo fue una acción que causó una reacción en cadena, Ujú. la cual pasando en tiempo y en tiempo y en física ya no está, sino le hizo un efecto que produjo que hubiera una reacción. Sí. Es decir, la piedra ya no está ahí, pero causó la reacción de hacer las Sí, pero para ondas. que hubiera esa reacción, tenía que haber estado ahí la piedra. O sea, sí estuvo por un segundo Ujú. al momento de introducirse al agua Sí. y generar y crear las ondas, Ujú. pero sí estuvo, Ujú. pero ya no está. Pero ¿por qué lo de ya no está? Yo no entiendo. Porque a ya qué pues logramos ya con se hundió en eso. el, Eso es donde la comparación ya no funciona. no, o sea, Porque- ya no está en el mismo lugar, sino ya está en el fondo del lago. Sí. Pero allí está la roca, que Sí. sí causó esas ondas. Sí. Y pero sí, amén, muy bien. El único problema con esa comparación es que, bueno, eso muestra que se quita la causa, ¿qué va a pasar con las ondas? Ya no va a haber, Para terminar. ya no va a haber. Eso es lo que estoy tratando de medio sí nos ayuda, porque no va a haber si no está esto. No va a haber. Por lo tanto, necesitamos, lo que necesitamos para que haya algo, necesitamos una causa no causada. Porque si no, no solo hacia allá vamos, sino aquí mismo es un oxímoron, o sea, es un no funciona. ¿Por qué? Porque si es no solo contingente, sino si es, por así decir, si es algo efímero, va a desaparecer, no va a haber. Sí. Funcionará esos aparatos que tienen varias pelotitas, Ajá. que cuando uno Suelta. suelta la pelotita, causa el efecto a la primera, la siguiente, la siguiente, y Hasta el otro. todos. Sí. Sí, exacto. Sí, es algo así. Si no se suelta esta, no se mueven estas. Pero eso todavía tiene otra curiosidad, porque mueve esta y parece que ninguno de estos mueven y estos sí se mueven enseguida, ¿no? Sí, está bien curioso. Eso. De aquí podríamos, y no sé si sea así, digo, aquí todos creemos en Dios, ¿no? Y sobre todo un poquito volviendo al tema del movimiento, que hay un algo o alguien que pasa la potencia al acto. Pero nos sostienen, o sea, digamos, nos sostienen esa existencia o ya lo creó y ya lo deja hacer forever and ever, a menos de que quisiera lo contrario. En otras palabras, nos sostiene en la existencia de manera proactiva o simplemente nos deja existir. Sí. Pues según este argumento y la comparación que nos dijo aquí a Luis, con este argumento de que la piedra, si la piedra deja de seguir moviendo, ya no existimos. O sea, existimos y seguimos existiendo simplemente porque sigue deseando que existamos. Sigue causando que existamos. Ah, bueno, causando, sí, Sí. pues. Sí. Sí, pero de pero esa manera causa constante. tiene que seguir ahí, si no, se acaba el efecto. Ok, o sea, esa es. Sí. O sea, es una cuestión constante. Sí. Y nosotros lo decimos o sea, ya con la fe, usando desde ahí, desde este argumento filosófico, teológicamente hablaríamos de la creación y la sustentación, Pues, lo sostiene. Dios no solo creó el mundo, sino que sostiene el mundo. También lo podríamos decir de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién nos mueve? Porque es nuestro cuerpo, pero ¿quién nos mueve realmente? Por eso, Es el espíritu. correcto. No solo espíritu, sino Dios mismo. Dios mismo. Sí, es correcto. el espíritu es La Dios. misma existencia es un Sí. continuo moverse de Dios sobre nosotros. Un continuo.
Lo de movimiento, si Él dejara de mover, nosotros también. Por así decir, ¿no? O más bien no estaríamos, pero bueno, ya. Sí, o sea, simplemente Nos existiríamos. nos aniquilaríamos. No solo dejaríamos, ¿no? O sea, nos moriríamos, no. No. Nos aniquilaríamos. Sí. No solo vida, ni existencia. O sea, ni rastro. Lo que es desaparecer, no solo desaparecer, es aniquilarse a la nada, ¿no? Sí, yo tuve un profesor que escribió 1000 páginas, su tesis doctoral fue de como 1000 páginas sobre la nada. Sí. Porque esto es todo un problema, ¿no? Entonces, es necesario, por lo tanto, que exista una causa eficiente primera, y esa causa eficiente primera es la que llamamos Dios. Pero primera y continua, pues, esa es la cosa, primera y continua. Bien. Bien, pues eso, Siguiente, entonces, tercera vía. La tercera vía es sobre lo que llamamos la contingencia. Contingencia. Contingencia es lo no necesario. Okay, hay seres necesarios. Bueno, más bien, hay un ser necesario y hay seres contingentes. Cosas, por eso, por ejemplo, este principio que dijimos al inicio, ¿no? Toda afirmación, bueno, al inicio, hace varias sesiones. Toda afirmación universal en materia contingente, no necesaria, automáticamente es falsa. Todos los hombres son así asados, ¿no? Todos los hombres son enojones, todos los hombres son materialistas, lo que sea, ¿no? Automáticamente es falso. ¿Por qué? Como es una cosa que puede ser, puede no ser, podría ser o no ser, independientemente de que pudiéramos encontrar que efectivamente todos los especímenes que hemos visto sean así, como es algo contingente, no de necesidad, automáticamente es falsa, como principio. ¿Por qué? Porque es una afirmación universal sobre materia contingente, sobre materia no necesaria, ¿no? Entonces, obviamente es falsa, automático. ¿Pero por qué a veces sí se da? Sí, por eso, pero a veces sí se da, no es probatoria, es eventual. Acuérdense, estamos probando, no nada más saboreando. Ok, bien. Ahora, si todos los seres fuesen contingentes, es decir, no necesarios, no existiría nada. Por lo mismo que ya vimos, si se quita la necesaria del que causa las ondas, no hay ondas. Como la piedrita, ¿no? Si no hay uno necesario, entonces no hay nada. Pero no hay nada, nunca. Otra vez, de la nada, ¿qué sale? Nada, nunca. Esto sí, esa parte de que nunca es lo difícil, porque en nuestra mente automáticamente decimos que sí, podría. Pero eso es porque estamos comenzando de que sí ya hay. Tenemos que partir de que no hay. Es que es muy difícil para nosotros que ya vivimos aquí en el siglo XXI, olvidarnos de que existieron 21 siglos antes de nosotros, desde Cristo, y antes de eso, milenios. Y estamos diciendo, pues claro que hubo, claro que hay, siempre hay. No, no siempre hay. Si no hay un necesario, no hay nada. No hubiera nada. El problema es que como sí vemos que hay, y estamos postulando que entonces quizás, quién sabe si hubo eso que lo causó. Pero
lo que pasa es que la inteligibilidad de esto tiene que empezar allá. Es decir, sin un ser necesario, ¿qué tienes? Contingencia, y contingencia no existe si no hay un necesario. Es que hay que empezar allá, ¿eh? Empezando desde aquí, dicen, pues sí hay, porque vemos desde acá, sí hay. Pero tienes que empezar allá. Bien. Bueno, no sé si eso ayuda. Entonces, las cosas tienen posibilidad de ser o no ser. Pero si hay una posibilidad de que ser o no ser, hubo un tiempo en que no estaban. ¿Por qué? Porque hubo en que no había. Es que puede ser, puede no ser, etc. Entonces, pues no hubo y ahora sí hay. Pero para que de que sí hay, necesitas eso que lo pone que sí hay. Que haga lo necesario que hace que haya. Sin piedra no hay ondas en el agua. Sin la piedra que caiga, no hay. Y ahí está el agua, punto, aunque estuviera, ¿no? Aunque estuviera todo. Pero no está la piedra, la necesaria para crearlo. Y quites la piedra, y incluso eso que incluso empezó, dejaría de ser, porque se quita la piedra cayó. Eso es buen ejemplo, porque como que medio nos aclara que efectivamente no hay. Aún postulando que hubiera una piedra advenedizo por ahí. ¿No? Es que tiene que estar ahí para que eso siguiera. Porque no olvidemos, empezamos allá, para llegar aquí. Y es justo lo contrario de lo que sucede con nosotros cuando queremos ver la historia de los seres humanos, etcétera, y ver las personas históricas. Siempre las vemos, esas personas y esas situaciones, siempre las vemos con los ojos de hoy. Pero eso es injusto, porque ellos no tenían los ojos de hoy. Ellos no tenían nuestros avances. Más bien nosotros gozamos de los avances que hicieron ellos. Entonces eso de que es que la esclavitud está mal, que no sé qué, etcétera. Pues sí, pero no lo sabían. Digo, lo deberían haber sabido. Pues sí, después de 2000 años de cristianismo ya nos dimos cuenta. Pero ni siquiera. Porque medio tenemos una esclavismo pagado, pero los tenemos esclavizados. No pueden ni ser libres por lo poquito que estamos dándoles, o por lo que les damos dinero para tener su voto, o etcétera, ¿no? Todas estas cosas es una forma de esclavizar. Sí. Un ejemplo muy sencillo sería la evolución del teléfono. De que si usted pone a un joven que no nació en el tiempo de los 80, que el teléfono tenías que darle vuelta al disco, no lo va a saber utilizar y va a decir, ¿qué es esto? O un cassette con un USB, un Spotify, o el teléfono, el smartphone. Estamos hablando de que ellos no van a ver nunca lo que nosotros vivimos, porque lo vivimos en un tiempo diferente y que la evolución llegó hasta donde hoy están ellos gozando de ese beneficio de tecnología, sí, claro, de avance y de todo lo que les da la nueva comodidad de hoy. Como comentario personal, a mí me recuerdo que mi padre me decía que el teléfono era para cortar distancias, no para alargar conversaciones. En ese tiempo, porque salían caras las llamadas. Sí, ahí está. Pero no ver el pasado con los ojos de hoy, sino ver el hoy con los ojos del pasado, eso sí. Y dar gracias de que hemos podido avanzar, ¿no? Hemos podido pensar las cosas. Y sin embargo, estamos con todo y eso,
supuestamente están tan avanzados, y estamos, por ejemplo, lo que nunca sucedió en toda la historia. Nunca se aprobó el aborto, aunque había abortos, pero nunca se legisló que eso está bien. Siempre se consideraba que estaba mal. Siempre, aunque lo hacían. Y hoy estamos hasta tratando de buscar a ver cómo hacemos para sí aprobarlo. Bueno, ya lo están aprobando. Lo que ni el viejo paganismo. Claro que los hacía, sí, claro, pero nunca lo aprobaban. Siempre era reprobado eso. Y etcétera, de otras mil cosas, ¿no? Otras mil cosas que el hombre puede ser mujer y mujer puede ser hombre. Impensable antes. Con todo el avance que tenemos y estamos en el ocaso de la razón, del razonamiento de las cosas. La ciencia es como que ya no importa y así, ¿no? La ciencia no importa. No que la ciencia es el acabose del avance. Hoy en día hasta la niegan. Sí, estamos ya en relativismo. Esa es la cosa. Intereses de gustos y de no sé qué, o de dinero, o de posibilidades, o de individualidades, y eso es la máxima ley, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente con eso pues no estamos avanzando. Bien, bueno, sí, entonces es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo. En sí mismo es necesario, si no, ninguno de lo contingente podría existir. Pues ese ser necesario en sí mismo es lo que llamamos Dios. Eso fue la tercera vía. Cuarta vía. Le llamaríamos esta quizás, ojalá que con esta sí lo podríamos así agarrar bien. Y quizás por medio de agarrar bien, las otras como que se nos aclaran más. Bueno, espero. Se llama grados de perfección. Grados de perfección. Es a todas luces evidente a nosotros que hay grados en las cosas, en las cualidades de las cosas. Lo vemos, lo vivimos. Ahorita aquí dentro está más fresco que hace minutos antes de encender el aire, ¿no? Hay menos luz aquí dentro que el sol a mediodía, y etcétera, ¿no? O sea, vemos que hay un más y un menos en las diferentes cualidades que vemos, ¿no? que vemos y existimos. Y por lo tanto, como que se implica eso, un modelo, implica ya un modelo en la cual toda comparación se compara. Tiene que haber un modelo, si no, ¿cómo comparas? Y nosotros, y este es donde está la parte difícil de esta vía, nosotros nos hemos, bueno, pienso, por lo menos hablo de mí, y a ver, a lo mejor es también la misma que ustedes, la misma actitud o situación que les ha sucedido, que nos suceden a todos. Estamos acostumbrados nosotros a hacer la comparación con el antínomo. Por ejemplo, antínomo, lo que es contrario, pues. Por ejemplo, tenemos antónimo. Lo contrario, pues. Ajá. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, tenemos luz aquí, esto es menos luz, el sol es la máxima luz y no sé qué tal. No, el sol todavía es oscuro. No es infinita luz. ¿Y por qué decimos el sol? Porque nosotros comparamos con con la oscuridad que tenemos en la noche y decimos hay luz, hay un poco más luz, y hay un poco más luz, y hay un poco más luz. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es, hay una luz infinita y luego hay luz menores, por ejemplo los soles son menores,
luego los focos o los LEDs o lo que sea son menos, luego estos fluorescentes son menos, y luego una linterna es menos, luego la luz de una fogata o de una vela es menos. Porque deberíamos de hacer la comparación entre luces, no entre sombras. Si estamos hablando de luz, ¿por qué estamos poniendo la comparación con oscuridad? Oscuridad no existe. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces ella en sí misma no existe. No tiene una existencia eso. La luz sí. La luz es un existente que además disipa la oscuridad, que no es nada. Porque una vez que haya luz, ¿cuál oscuridad? Ok, pero si estamos hablando de luz, tenemos que hablar de luz, la luz máxima, de la cual las otras luces parecen. Pero ni modo que comparamos la luz con la oscuridad. Esto tiene más lumens que la oscuridad. Sí, pero la oscuridad es otra cosa, no es luz. ¿Cómo estás comparando luz con oscuridad? Hello. Se compara luz con luz. Entonces, este tiene más luz que esta luz, pero los dos son luces. Y por eso no se compara el ser humano con un animal. Porque no somos la misma cosa. O el ser humano con una planta. No somos la misma cosa. Ok, bueno, no sé, ya estoy empezando a ver un poquito de, ya. Ok, entonces lo que tenemos, ¿cuál es entonces el punto de paradigma? El paradigma para la comparación sería luz infinita. Calor, pues sí, también calor. ¿El frío existe? No. Frío es ausencia de calor. Entonces, no comparemos calor con frío. Comparemos calor con calor. Y esto es más caliente que esto que es caliente. Y esto es más caliente que esto. Entonces, ¿de dónde viene el calor? Pues hay una superlativa de calor. Infinito calor. Y así, grados de perfección. Cuando no tienes nada de algo, no tienes ese algo. ¿Cómo comparas con ese nada de ese algo? No puedes comparar nada de algo con el resto de ese algo, porque no es nada. No puede ser el punto de comparación, porque ni es. Como la oscuridad no es luz, como el frío no es calor. Ok, y por lo tanto, lo que es verdad máxima es la máxima entidad de esa cosa. Existe por consiguiente algo que es para todas las cosas causa de su ser. Entonces, causa de la luz. Luz del sol, luz que es la causa. Pues a fin de cuentas es la última. La primordial, es decir, la final, pues la última en el sentido de hasta allá, que es luz infinita. ¿Eh? Y por lo tanto, esa máxima y su bondad en todas sus perfecciones, ese es Dios. Esa máxima sería Dios. A ver, objeciones. Más bien pregunta, esas características que podría ser la belleza o la verdad emanan de esa entidad infinita, o son, digamos, no emanan, pero simplemente les da existencia. Literal, emanan, pero no aparentemente emanan. Por ejemplo, la belleza de una persona, o sea, lo que llamamos una persona bella en su forma, etcétera, etcétera, diríamos, pues eso no, ¿cómo eso viene de Dios? Pues, ¿y cómo no viene de Dios?
El mismo hecho de que pudiéramos tener equilibrio y belleza en las formas de algo que llamamos hermoso, ¿cómo podríamos tenerlo si no hubiera, porque somos? Ajá, así. Y por eso todo cuanto existe es bueno en cuanto existe. Porque la existencia es bueno, la inexistencia es nada, no es bueno, es malo. Es malo porque es ausencia de bien. De bien. Ah, ok. Ausencia de bien es mal. Bueno, es un poco diferente porque la gente mala es gente que realizan acciones incorrectas. No es lo mismo que ser malo en el sentido de no existir. Okay? Por ejemplo, los ángeles caídos decimos que son malos. ¿Por qué? Porque existen en sí mismos como malos. No, su existencia es buena. Pero ¿cómo? Es que están haciendo acciones incorrectas, que eso es malo. Lo llamamos malo eso. Pero no es el mal en sí mismo, no es mal. Son acciones incorrectas, no según los parámetros, no según el deber. Sí, ese punto es muy interesante y difícil agarrarlo, pero sí. Es que entonces tendríamos que primero analizar a qué definimos como malo y qué definimos como bueno. Porque las acciones correctas, ¿qué nos hace pensar que son las correctas? Toda Sí, vez de que, o sea, si partimos desde el ejemplo que puso la hermana, está haciendo algo malo. ¿Malo para quién? Y desde el punto de vista de quién. Por eso. Y si estamos hablando de relativismo, ahí tenemos el problema. Y sin embargo, el relativismo cae por sí misma. Porque hay cosas, y los podemos reconocer con nuestra razón, hay cosas que emanan de cómo son las cosas mismas. Por ejemplo, cortarme un brazo es malo. ¿Por qué es malo eso? Porque no conduce a mi salud. No conduce a lo que yo soy. Es un defecto para mí, es un privarme de algo que de ordinario sí tengo. Entonces, malo es lo que no es según naturaleza. Sí. Pero es que tomando sus palabras, no viéndolo con los ojos de ahorita, Uh-huh. viéndolo en el principio Uh-huh. de qué vieron bueno y qué fue lo bueno y por qué después se convirtió en malo. Pero por eso, no es qué vieron como bueno, sino qué es bueno según naturaleza. Las cosas, ¿no? Obviamente, si algo está funcionando y lo rompo, pues eso no es según razón. Eso es malo. ¿Por qué? Porque si está funcionando y lo rompo, ¿a qué razón lo rompo? Si está funcionando. Dando un ejemplo, pues. Ajá. Porque es más, hay disforia. Hay una disforia incluso de alguien que corta un miembro porque no se percibe con este miembro completo. Entonces le corta. Es una disforia, es un problema psicológico, reconocido, ¿eh? ¿Y por qué reconocido? Pues obvio. Pero al relativismo de hoy no es tan obvio. Entonces De estamos hecho, hablando. lo favorecen. Y entonces De hecho, lo favorecen. Sí. estamos hablando de que hablaremos entonces de una ley natural que está grabada en el hombre Sí. de lo bueno. Sí. ¿Pero por qué? Porque es según naturaleza. Según lo que somos. Según lo que es. Entonces estamos hablando de que el hombre nace con esas leyes naturales y Porque- las empiezan a... Porque nacemos con una razón. Entonces descubrimos que las cosas son así, lo descubro. Y en cuanto lo descubro, me doy cuenta de que eso es ley natural. No es que en la naturaleza hay una ley, no, sino que descubrimos en la naturaleza de las cosas, pues lo que conduce a eso, lo que va con eso.
y las cosas que no van con eso, los descubrimos como inconvenientes a la naturaleza y por lo tanto malos. En ese concepto que plantea padre, los niños, los bebés, bueno, ahorita en los estudios que han hecho, de 9 meses ya hay bebés que por pruebas que les hacen ya definen lo que es bello, la belleza. Entonces es algo innato, Sí, innato. es algo natural que ya traemos y podemos nosotros ya como discernir. Es que es la disposición armónica de los elementos. Exacto. Y ellos mismos los descubren. Lo descubren Sí. solito, es natural. Y ya hay estudios que ya lo... Esto es parte de lo que llamaríamos la ley natural. Ajá. Y en cambio, por ejemplo, si hablamos de una persona que es homosexual, ya relativiza su sexualidad, Sí. porque a lo mejor está hablando o estamos hablando, me siento yo hombre siendo mujer. Entonces ahí sí ya estoy yendo ante mi naturaleza. Bueno, pero eso ya sería trans, ¿no? Bueno, Pero sí, de todos modos, también. También, correcto. Oiga, padre, volviendo un poquito al tema y hablando de que las características de los seres, los Sí. que emanan de Dios, ¿cómo los separamos del panteísmo? Porque facilitaría pensar, entonces somos parte de Dios o somos Dios, Sí. o sea, Sí. ¿cómo separaríamos ahí Pues- el panteísmo? Sí, lo que pasa es que dijimos eso hace tiempo, pero Ajá. solo puede haber un Dios, ya vimos eso, ¿no? Nuestra razón no se da cuenta. ¿Por qué? Porque si hubiera dos o más, No sería Dios. ¿por qué? No podrían ser, porque Dios es infinito, y si hay dos o más, pon tú, eso que está entre donde termina uno y comienza el otro, eso es un límite. Pero infinito, dijimos, sin límite. Entonces no puede haber más que uno. Pero vamos, porque se prestaría a pensar como infinito es. Digo, yo ya sé que Dios no tiene partes, ¿no? Pero decir, es que soy parte de Dios, o las moléculas son parte de Dios, o la naturaleza es parte de Dios, Sí. no que parte de Dios. Que es Ándale. diferente, ¿no? Sí. Bueno, y en cierta, es que hay una parte que casi parecería, porque si participamos del ser que es Dios. Nosotros, al existir, participamos, Él es el ser, y de alguna forma yo participo de Él en cuanto existo. No porque soy Dios, sino que estoy conectado a Dios, por así decir. Y entonces, esa pequeña similitud malentendido, por malentendido, les da pie para que dicen, exacto, yo soy Dios, pero en un tamaño infinitesimal. Bueno, pues vimos por lo menos los 4 vías. Podríamos ver la próxima vez el 5º vía y ver también las vías. Hay otras vías, llamamos las vías modernas, que también es interesante verlas porque los usamos mucho cuando argumentamos, cuando platicamos, etc. Entonces sí, quisiera incluir esas después. Pues esta es la apologética, ¿no? Donde se busca las razones de la fe. Que les vaya bien.